Muy buenos días, bienvenidos a la Galería Museo del Banco de la Nación. En nombre del doctor Claudio Sarmiento, gerente general de esta fundación, y en mi condición de presidente de Capa Giacha y cofradía intelectual que promueve y gestiona eventos culturales, les damos la bienvenida para poder conocer más acerca de esta exhibición museográfica dedicada precisamente al trabajo realizado por Dennis Hopper en el año 1970. Este famoso director de cine de los Estados Unidos tuvo la gran idea visionaria, revolucionaria y poco comprendida en su momento, de filmar una de sus más grandes producciones, catalogada de masterpiece como una obra maestra, en los escenarios de Cusco y Chinchero. Es lo que mostramos a continuación, y aquí hay una presentación precisamente del doctor Claudio Sarmiento, en la cual él hace algunas descripciones y méritos que encierra esta película, bastante polémica en su momento y que lamentablemente al no ser comprendida en su cabalidad sufrió el destierro de Hollywood, ya que Dennis Hopper y todos sus emprendimientos artísticos fueron censurados por casi una década. El año 1971 la película se mostró en dos ciudades como es Los Ángeles y Nueva York. Lamentablemente solo tuvo una presencia de 2 semanas en ambas ciudades e inmediatamente, ya con el dedo abajo, Universal Studios ya tenía planeado censurar la película y esconderla definitivamente en los archivos. Así que tuvimos que esperar bastante tiempo. En el año 2018 salió una versión comercial en DVD. Afortunadamente, Arbelos, una productora de cine, tuvo a bien hacer una remasterización y un transfer digital de los carretes originales de la película, que duran 108 minutos y que afortunadamente se pudo proyectar en diferentes cines y cinematecas del mundo. Tuvo bastante aceptación en países como Alemania, Francia, Japón e Italia, donde se mostró en una ruta de cines comerciales. En los demás países fue mostrado en cinematecas que están destinadas a críticos, amantes, cultores y aficionados del séptimo arte. Podemos ver algunos de los pósters comerciales con los cuales se promocionó el pequeño tour que tuvo esta película por el mundo el año 2018, y es bueno resaltar de que a pesar de esa ausencia de 1971 al 2018, la película que estuvo censurada sí corrió ahí en un mundo underground, el paraíso de los coleccionistas, quienes de una u otra manera se agenciaron de una copia pirata seguramente y empezaron a estudiar el por qué esta película no tuvo el apoyo de su productora principal, como es Universal, y por qué le costó un exilio de 10 años pues a su productor. En todo caso, la respuesta de críticos y fanáticos de este arte fue de que la película tenía para su momento mucho adelanto. Eso precisamente a lo largo de 10 infografías es lo que tratamos de explicar. En esta primera vamos a encontrar una descripción de lo que significó la película, cuál fue su argumento principal y qué es lo que apuntaba al hacer esta grabación Hopper tanto en Cusco como en Chinchero. El mérito adicional que le hemos puesto a estas infografías es que hemos tenido un trabajo de gabinete en la hemeroteca de la biblioteca de la ciudad de Cusco, en donde pudimos acceder a los archivos de los años 70 y 71, tiempo que duró la filmación y producción de esta película, y conocer cuáles fueron las impresiones de la prensa local. Así que tenemos importantes, y por primera vez se muestran, artículos de crónicas locales como el diario El Comercio, subdecano de la prensa nacional, y El Sol de Cusco. Ambos periódicos tuvieron a bien coberturar la llegada y la producción que se estaba filmando en ese momento en Cusco y Chinchero. En esta segunda infografía podemos mostrar la ficha técnica, que quiere decir que aquí están el nombre oficial de la película en inglés y las pocas traducciones que pudo haber obtenido en diferentes países cuando se mostraba en otros idiomas. Llama la atención que uno de los nombres adicionales para esta película tentativamente también fue Chinchero, en vez de la última película o la última jornada. En Italia la conocieron como La Fuga de Hollywood. Me parece un título bastante interesante porque lo que en sí la película muestra como resultado final es hacer algo distinto a lo que Hollywood producía. Entonces por eso se menciona una fuga, algo distinto, algo alternativo.
Está el reparto de actores y actrices que engalanaron esta producción de muy primer nivel, importantes personalidades, y definitivamente el presupuesto también es interesante, es unos 7 millones de hoy día, el dinero que le dio Universal a Dennis Hopper. En las siguientes infografías vamos a encontrar también un poco cómo se desarrolla la película. Originalmente no estaba planeado seguramente Cusco Chinchero, sino lo que buscaba el director era alguna comunidad indígena poco contactada por el mundo contemporáneo, por esa globalización que recién estaba expandiéndose en los años 70 durante la Guerra Fría. Y casualmente a alguien le mencionó que en los Andes de Perú habían varias comunidades que podían reunir los requisitos que él buscaba. Y precisamente es así como él llega a Chinchero. Quizás una de las portadas más representativas de la película está en las pampas que están enfrente del Nevado Chicón en Urubamba, y hay un abrazo bastante efectivo y afectivo entre dos protagonistas principales, como es Kansas, el nombre del actor en el desempeño de la película, y María. La siguiente infografía muestra una de las críticas más importantes que le dio un prestigioso magazine en Estados Unidos como es Life. Life en su momento era un referente para la prensa, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo. Y ahí podemos encontrar realmente una de las descripciones que el mismo Hopper hacía de su trabajo, ¿no? Y dice, esta es la película de mi vida. Si falla ahora dirán que fue pura suerte. Voy a hacer por fin película y quiero enseñarle a la gente que no sabe hacer películas cómo se hace de verdad una película. Y eso es lo que como líneas principales resaltamos de esta revista, pero no fue la única. La siguiente infografía nos va a mostrar otras críticas, apreciaciones, comentarios de especialistas, críticos del séptimo arte como el New York Times, Film Affinity, New Yorker, Record, Florence, y todos en general aceptan, le dan bastantes laureles a la propuesta cinematográfica de nuestro amigo Hopper. Vale resaltar de que el año 1971 Hopper se alza el primer premio a un festival de cine que ya tenía una trascendencia en Europa, precisamente el Festival de Cine de Venecia en Italia. Contrariamente, haber ganado este primer puesto que le pudo haber significado a Hopper un espaldarazo, un respaldo para poder promocionar de mejor manera la película, pero Universal parecía que ya tenía desencuentros con este artista y con este director, porque en vez de recibir de buen agrado esta noticia, ellos acusaron a Hopper de soborno al jurado de Venecia. Decían que ese primer lugar lo había obtenido de repente, pues de mala manera, por debajo de la mesa. Entonces se desperdició una gran oportunidad de poder promocionar la película utilizando este estridillo, ¿no? El ganador del concurso de Venecia por fin llega a los cines teatros de su ciudad. No se hizo nada de esto porque ya estaba sentenciada la película antes de haber sido comercializada en el mundo. Y eso es lo que justamente empezamos a describir en las siguientes 4 infografías, en donde resaltamos tips, aspectos importantes y singulares que hacen de esta película algo especial. Por ejemplo, en esta primera infografía mencionamos de que Hopper hace una abundante documentación de la película. Quiere decir que otros artistas para hacer una película no exceden de 30 horas para más o menos pues finalizar con 90 a 120 minutos de producto final. Hopper, en el tiempo que estuvo acá, fines de enero de 1970 hasta mediados de abril, realizó 42 horas de gran calidad de video y solamente utiliza 108 minutos en su producción final. Quiere decir que deja casi 40 horas en archivo. Y seguramente si uno se fascina con los 108 minutos de filmación, ya nos podemos imaginar la calidad del material que fue despreciado o desplazado para la edición final. Tenemos que Hopper es visionario, que Hopper tiene inclusive a un tema de actualidad. Él ya en la película desliza la posibilidad de la construcción de un aeropuerto en esas pampas de Chinchero. Hay algunas noticias de la época en las cuales se esclarecen algunos de los mitos y acusaciones que, como toda película de culto, seguramente cultiva. Y es de que habían enfrentamientos con la iglesia, es que se había dañado el patrimonio de la zona, lo cual afortunadamente no fue
cierto y se pudo desmentir en su momento a través de estas publicaciones de los periódicos y a través de las opiniones vertidas por los responsables del Patronato de Cultura que en ese momento cautelaban el patrimonio del Cusco. Tenemos que en el desarrollo de la película hubo un intento de suicidio a cargo de uno de los actores más importantes, como es Chucho Navarro, famoso cantante y músico del trío Los Panchos, que tiene un rol un poco menor en la película y que precisamente para actuar como el bota borrachos, entre comillas, que existía en un nightclub, viene a actuar y pues aquí en Cusco sufrió pues un cuadro de depresión y afortunadamente en 3 días después de este intento de suicidio se pudo recuperar en el hospital Lorena del Cusco. Tenemos la última infografía que también nos muestra un poco del lado de proyección que tenía el equipo que acompañó a Hopper con la comunidad. Ponían a disposición de los chincherinos al equipo médico. Hicieron donaciones de dinero para distintas obras de caridad, incluida una donación de 40.000 soles a la Municipalidad de Chinchero, en donde muestran realmente el apego y el cariño que lograron obtener pues justamente con este espacio de filmación. Más allá de las tasas, impuestos, gravámenes que cumplieron en pagar ante el gobierno nacional. Uno de los souvenirs más interesantes que tenemos en la colección es precisamente esta cámara de video que se ha hecho con una técnica tradicional que ya está cayendo en desuso en el Cusco. Nos referimos a la cuetería. Y uno de los principales bastiones de esta, digamos, técnica tradicional cusqueña es la familia Pilco, que todavía reside en el barrio de San Blas. Ellos tuvieron a bien, a nuestra solicitud, hacer una réplica exacta, precisa, idéntica de la que utilizó Hopper en la película. Y funciona porque en cualquier fiesta patronal esto revienta y gira 360 grados horizontalmente y 360 grados verticalmente. Es realmente algo muy bonito y creo que está desapareciendo por diferentes razones, ¿no? Nuestras fiestas patronales solían ser parte de la conmemoración. La película, como mencionamos, fue lamentablemente descartada de su ruta comercial en el mundo hasta el año 2018 que sale una copia en DVD. Eso nos motivó a llevar una presentación conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Chinchero ante los pobladores de esta importante ciudad, ya que ellos fueron en algún momento los principales protagonistas, ya sea como titulares o extras de esta película. Hicimos una presentación, se puede ver el ecran gigantesco que se utilizó, así que fue de muy buena calidad y buen sonido, tanto el audio y el video. Entonces, es difícil explicarles la emotividad que vivimos en ese momento porque muchos de los pobladores se reconocían en el ecran, en la pantalla del cine, como si estuvieran viéndose en un espejo. Y claro, muchos de ellos en la película eran niños y ahora ya son personas adultas y muchos de los adultos que aparecían en la película lamentablemente de repente ya no estaban en este mundo. Finalizamos nuestras infografías tratando de explicar el contexto en el cual se desenvolvió la película. En ese momento de los años 70, inicios de 1970, a nivel mundial se vivía una explosión, una efervescencia de un movimiento contestatario juvenil que era el hipismo. Justamente en años de Guerra Fría, en años de la guerra de Norcorea, de la guerra de Vietnam y bastantes conflictos políticos, sociales, económicos y culturales, es que nace esa fuerza de repente menospreciada en su momento por los gobiernos de los países más grandes, que era la juventud. Estos jóvenes, en vez de empuñar un fusil o un arma, lo que hacían era pregonar lecturas, filosofía, cine y todo tipo de artes que estén vinculados con la paz, la felicidad y el hecho de no hacer la guerra, sino más bien el amor. Cusco, una ciudad que pareciera aislada en esos años del mundo, no fue así. Es muy probable que estos jóvenes, buscando esos lugares de poder, esos lugares de inspiración y de fuerza espiritual, que seguramente también lo sintieron los incas cuando decidieron fundar su capital aquí, en este espacio, fue la misma energía que convocó a miles de estos hippies a que se trasladan al Cusco en 1971, quienes, motivados por una
segunda convención que en su primera instancia fue aprobada para realizarse en Cusco, llegaron, imagínense, con sus usos y costumbres, creando una colisión cultural, me imagino, a una ciudad bastante conservadora y poco globalizada. Volviendo a las movies, tenemos aquí unos carteles que se acostumbraban en la época a mostrar en los cinemas en el espacio que se llama lobby. Por eso se llama en inglés lobby cards. Son tarjetas que se ponían en los lobbies que funcionaban como avances de cine. Normalmente se seleccionaban escenas más resaltantes de la película, así que eso se mostraba en este tipo de carteles que son muy parecidos al tamaño de una hoja A4 aproximadamente. Lleva los créditos de la película, el reparto más importante y, como les decía, las escenas más resaltantes de la película. En este segundo panel tenemos escenas que llamaríamos detrás de cámaras. No aparecen en la película en sí, pero sí están presentes en el equipo que trabaja, que filma, que produce, en el espacio donde se está desarrollando la filmación, y pueden resultar bastante informativas, nutritivas en datos y a veces hasta anecdóticos, y también diría que transmiten lo que no se demuestra en la película, ¿no? Uno de nuestros favoritos definitivamente es esta portada, donde está Hopper mostrándonos cómo era la ciudad de Cusco el año 1970, entre febrero y marzo. Es muy posible que el ángulo, la vista está obtenida desde la casa de Montesinos, que está encima de Guairapunku, y es por eso que podemos ver en dirección recta el barrio de Mariscal Gamarra, que ya era uno de los primeros, condominios que se estaban construyendo en la ciudad de Cusco, el aeropuerto de Cusco y el Estadio Garcilaso, que por entonces se le llamaba, y creo que sigue siendo inconcluso, Estadio Garcilaso. Este panel de aquí nos muestra interesantes fotografías de cómo están los escenarios ahora, 50 años después que se filmó la película. Tenemos el cementerio de Almudena, que es parte de la filmación, el mercado de San Pedro con las expendedoras de flores. Lamentablemente la persona que aparece en la película ya falleció. La capilla de Santo Roma, que también es parte del cementerio monumental de Almudena. Y aquí tenemos la casa de Alfredo Díaz Quintanilla, hoy por hoy el Hotel Arangua, donde también se hicieron algunas tomas en su momento. Espacios relacionados a Chinchero, donde se construyó todo un pueblo de vaqueros en su momento, gracias a la utilería. La pampa de Chinchero, que en su momento fue identificada para un aeropuerto y que finalmente se hace una realidad. Y el escenario donde se desenlaza fatalmente la muerte de Billy the Kid. Pero la propuesta visionaria y revolucionaria de Hopper es de que el muerto revive. Y es algo que no le gustó a Universal Studios, pero él insistió en que su película salga como él quería. Y así tenemos otros espacios de Chinchero que afortunadamente todavía están intactos, tal como se muestran en la película, con ligeras modificaciones, pero que muy bien vale la pena recorrer en un tour que podemos evocar escenas importantes de esta película. Tenemos también la presencia de algunos trajes de los pobladores que hasta el momento se mantiene tanto de varón y de mujer en Chinchero. Como mencionáramos anteriormente, Hopper tuvo una segunda oportunidad que no la desperdició el año 1980, y a partir de entonces obtiene nuevamente el estatus que tanto le había costado trabajo y talento lograr. Y tenemos una secuencia siquiera de 20 películas sobresalientes, de las cuales hemos podido compilar algunos pósters promocionales, como los que se muestran enseguida, ¿no? Backtrack es una que se las recomendamos y que afortunadamente muchas de estas películas las pueden revisar en internet porque están colgadas en su totalidad. Algunas solamente en inglés, pero hurgando con más detenimiento se puede encontrar la versión en español. Tenemos que imaginarnos que la película, al haber sido censurada por bastante tiempo, casi medio siglo, no generó mucho merchandising, no generó mucho material promocional. Así que encontrar en estos momentos coleccionables asociados a la película realmente es una tarea bastante
Difícil pero no imposible. De lo poco que pudimos compilar en el tiempo que decidimos organizar esta exhibición, tenemos un disco, por ejemplo, que es el original soundtrack, la pista sonora de la película. Tiene una presentación de lujo, el vinilo es bastante raro porque no es en color negro sino en amarillo. Viene una presentación que los americanos llaman gatefold, o sea que se abre, pero no significa que hay dos discos, sino que un lado es de cartón y el otro actúa como funda para el vinilo. Trae importantes notas describiendo el valor y efectivamente la película, de los muchos méritos que tiene, su calidad fotográfica y su calidad de sonido. Tiene temas compuestos exclusivamente para la película por músicos que eran éxito de ventas en su momento. Nosotros aquí localmente hicimos estas cantimploras dedicadas a tantas películas que pusieron sus ojos en el Perú, a medida de que el año pasado justamente Transformers causó una sensación en Cusco, y en ese momento muchos cusqueños recién se enteraron que no era la primera película famosa que se hacía en Cusco, sino ya habían habido varias. Entonces esta cantimplora tiene un código QR que al escanearlo te manda a un portal que tenemos, donde hemos puesto los avances de cine y comentarios sobre las distintas películas del mundo en el Perú. Este es el DVD de lujo que salió el 2018. Viene acompañado de un DVD extra en el cual hay material interesante para explicar mejor y entender mejor la película. Versus la presentación convencional. Esta es la película en tiraje comercial que solo trae un disco y la película en buena calidad. El de allá pues trae material extra. Nosotros le hemos puesto bastante atención a esta película desde el año que lo conseguimos, en 2005, y es por eso que hay distintos artículos que muestran nuestra apreciación respecto a este contenido de la película. Claro que vale resaltar, el año pasado, justamente en tiempos de pandemia, la escritora española Frida Jarque hizo esta presentación donde Dennis Hopper perdió el poncho. Ella es una periodista y amante de la literatura que hizo una muy buena investigación en las crónicas locales, que también, como les digo, no son muchas, y se pudo encontrar material para tratar de explicar por qué Hopper hizo lo que hizo en los Andes del Perú. Y finalizamos con esta vitrina donde exhibimos, como habíamos dicho, el contexto de la película era el mundo hippie. El Cusco no fue ajeno, era una consecuencia más en un largo recorrido de festivales que concentraban la atención de los jóvenes. Tenemos 1967, el primer festival de Monterrey, en California, con una asistencia casi de 200,000 personas, todos jóvenes y todos con un mismo ideal, paz y amor. Y inmediatamente después, 68, 69, ocurren otros festivales como la Isla de Wight en Inglaterra y el famoso Woodstock en Nueva York, que fueron 3 días de paz, amor y libertad. Les agradezco mucho por habernos acompañado en este recorrido virtual de la Galería del Museo, y nuevamente, a nombre de la Fundación Cultural del Banco de la Nación y el propio de Capac Yachay, los invitamos a que puedan acompañarnos en una siguiente exhibición. Muchísimas gracias, que pasen un buen día. Paz y amor.